Ya estamos aquí otra vez. He disfrutado de mis interacciones con muchos de vosotros. Por cierto, soy bastante tímido, pero os agradezco a todos aquellos que os habéis sentado conmigo en las comidas o habéis caminado a mi lado en las excursiones. Me alegro de haberos conocido y de conocer también vuestros puntos de vista. Hoy voy a cambiar un poco de tema. Tenía previsto hablar de los principios para un pensamiento bíblico, pero voy a hablar de eso en el taller. ¿Es el viernes? Bueno, cuando sea. Lo que voy a hacer, o intentar hoy, es una comparación entre la cosmovisión secular y la cosmovisión bíblica. No estamos hablando solo de tener una cosmovisión bíblica, vamos a ver qué quiere decir eso. Esto va a ser un primer vistazo y agradeceré vuestras sugerencias, porque estoy seguro de que me vais a hacer muchas sobre este tema. La idea es meternos en harina y empezar a ver cómo funciona una cosmovisión bíblica. Hagamos un breve repaso de nuestra primera presentación. Nuestra cosmovisión es la lente, el filtro, la plantilla, el paradigma a través de los cuales vemos el mundo que nos rodea. A través de ella entendemos nuestra existencia y nuestro mundo. Muchos de nosotros no somos conscientes de que tenemos una cosmovisión. Durante muchos años yo pensaba que mi manera de ver el mundo era la misma para todas las personas. Pero entonces nos fuimos de misioneros a México por unos años y me di cuenta de que había otras maneras de ver el mundo. Y cuando empecé a viajar, cuando me dedicaba a la investigación bíblica, vi que hay muchas maneras de ver el mundo. Pero específicamente hay una cosmovisión bíblica y una secular, aparte de otras muchas cosmovisiones. Nos llevaría una eternidad describirlas todas, compararlas todas, así que en esta presentación vamos a centrarnos en contrastar la cosmovisión humanista secular con la cosmovisión bíblica. Nuestra cosmovisión influye en nuestro concepto del mundo, de Dios, de las otras personas y en cómo nos relacionamos con ellas, de la verdad, la libertad, la historia, los orígenes, nuestro papel en la vida y el futuro. Lo que ocurre con frecuencia es que intentamos tomar a Dios y hacerlo encajar en nuestro molde, en nuestra cosmovisión, en lugar de aceptar la perspectiva de Dios y entender a Dios en su propia cosmovisión. Y así nos creamos ídolos. Cuando usamos nuestra cosmovisión como la base para entender a Dios, queremos hacer a Dios a nuestra imagen, en nuestra cultura. Queremos que responda a nuestra grandeza. Queremos justificarlo según la moral de nuestra sociedad, que encaje en nuestra noción de la verdad. Se convierte en arcilla en nuestras manos. Sabéis que Isaías y Jeremías dicen que somos arcilla en las manos de Dios, ¿verdad? Pues lo que hacemos es darle la vuelta y hacemos que Dios sea arcilla en nuestras manos. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Creando un ídolo, ¿verdad? Tanto si es un ídolo físico, como uno de piedra o de arcilla, se trata igualmente de ídolos. Una Biblia a medida. Nos hacemos una Biblia a medida, un Dios a medida, de manera que la Biblia encaje en nuestro molde, en vez de permitir a la palabra de Dios que moldee nuestros pensamientos, queremos moldear nosotros la palabra de Dios. Así que el adventismo conlleva una cosmovisión bíblica única, y nuestro propósito será contrastar esa cosmovisión con las del secularismo y el humanismo. Y como he dicho, no incluiremos otras por falta de tiempo. El adventismo reconoce la Biblia como la autoridad fundamental para el pensamiento y el estilo de vida, y como la base de nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión influye en nuestro concepto de Dios, de la Biblia, de la doctrina, de la naturaleza, de la verdad,
del futuro, del autoconcepto y propósito, en nuestra cosmovisión del origen del mundo y su futuro, en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo la parte intelectual. Cuando yo era teólogo escolástico, recordad que os expliqué cómo mi profesor católico me identificó como teólogo escolástico. Cuando yo era teólogo escolástico, pensaba que debía partir del sistema de la verdad humanista secular y encontrar una manera de introducir a Dios en él. Pensaba que le estaba haciendo a Dios un favor, ya sabéis, que estaba convirtiendo a Dios en algo apetecible para una sociedad humanista secular. Así que realmente pensaba que lo hacía por él. Entonces empecé a darme cuenta de que yo no soy el que está al mando. Es Dios quien está al mando y necesito verlo desde su perspectiva en lugar de desde la mía. Y permitir que sea Él el que realice la conversión que estoy buscando. Las escuelas adventistas existen, en parte, no es que esta sea su única función, pero existen para enseñar la cosmovisión bíblica. Si enseñamos la cosmovisión humanista secular en lugar de la cosmovisión bíblica, debemos preguntarnos qué hacemos en una institución adventista. Porque si vamos a enseñar una cosmovisión humanista secular, ¿por qué no hacerlo en una universidad secular donde esa es la manera de pensar? ¿Por qué enseñar en una institución adventista si no tenemos la intención de presentar la cosmovisión bíblica a nuestros profesores? Si ese es nuestro propósito, deberíamos ser honestos y buscar otro sitio para trabajar. Si nuestras escuelas no enseñan a los estudiantes a pensar bíblicamente, debemos realmente preguntarnos qué papel juegan en la Iglesia y en la vida de nuestros niños. La Biblia, vamos a empezar con Dios y la Biblia en lugar de hacerlo con una cosmovisión humanista secular. La Biblia simplemente asume la existencia de Dios. Como hemos mencionado a lo largo de la historia, muchos teólogos han intentado probar la existencia de Dios. Y cuando intentan probar la existencia de Dios, lo hacen usando las reglas de su sociedad. Yo pensaba que esas reglas eran universales y que todo el mundo estaba de acuerdo. Pero no es así. Usan las reglas de su sociedad, las reglas de sus sistemas filosóficos, y tratan de probar la existencia de Dios dentro de su sistema en lugar de aceptar el sistema de Dios como la base para su predicación y su enseñanza. Yo voy a empezar con Dios y la historia. La razón por la que voy a empezar desde ahí es porque ahí es donde empieza la Biblia. Empieza con la acción de Dios. La primera vez que lo encontramos, Dios está trabajando, está actuando, en movimiento, está creando, trayendo un nuevo mundo a la existencia. Hay quien empieza por el Apocalipsis, en lugar de por la creación. Y yo no estoy en contra de eso. Yo simplemente empiezo con la historia porque así empiezan las Escrituras. Dios es el Dios de la historia. Dios es el factor que origina y causa la historia. Él crea, establece reinos y los destituye, libera a su pueblo. Él estaba en Cristo reconciliándolo consigo al mundo y vendrá otra vez. El concepto humanista es que Dios, si existe, está atrapado en el tejido de la historia, está atrapado en el flujo de la historia. No es el amo de la historia, sino que la historia es su ama. Y si Dios no existe, todo lo que ocurre es el resultado de un ciclo continuo de causa y efecto, como veíamos ayer en el método histórico crítico. La historia bíblica tiene sentido porque fue iniciada por Dios, y Él es quien la guía hasta su culminación, que es la restauración de nuestra relación con Él en la Tierra Nueva. Muchas personas, muchos expertos, dirían que tiene sentido, pero dependiente de su sistema filosófico. Tendría sentido en relación con dicho sistema filosófico. Aquí es Dios el que da su sentido, no mi sistema filosófico. Los eventos históricos son aleatorios y sin propósito, según la perspectiva humanista. Pero Dios interacciona con nosotros en la historia.
Existimos en un universo en el que no hay nada ahí fuera. Pero, según el concepto bíblico, Dios estuvo activo en... Podéis echar un vistazo a la lista. Por supuesto, esto solo es una representación de sus actividades. Pero para la cosmovisión humanista secular, estas cosas nunca ocurrieron. Y si lo hicieron, se pueden explicar a través de un ciclo continuo de causa y efecto sin intervención divina. Dios es personal. Esta es una de las principales características de Dios. Él nos creó para relacionarse con nosotros. Y aquí vemos toda una serie de formas en las que Dios facilita esa relación. Pero según la cosmovisión humanista, Dios no existe. Así que no hay nadie ahí fuera con quien relacionarnos. O no sabemos si Dios existe o si Dios es un ser distante que no interacciona con nosotros. Recordemos que ayer hablamos de las religiones que surgieron en la era de la Ilustración y que básicamente creían que Dios creó el universo al principio, que después se marchó a alguna otra parte y que no le importa lo que pasa aquí. Así que todo lo que ocurre aquí es simplemente el resultado de las leyes naturales y Dios no tiene nada que ver. De modo que Dios es un ser distante que no interacciona con nosotros. Dios interacciona con nosotros de algún modo místico, etc. Ahora bien, ¿cómo se revela Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la revelación y cómo se compara con la cosmovisión secular humanista? La Biblia es la palabra divina inspirada por Dios, comunicada en la historia a través de los profetas, escogidos por Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Mientras que aquí la Biblia es simplemente un libro humano que captura la genialidad y la espiritualidad de la especie humana. Tiene su valor porque, claro, igual que si estudias música vas a estudiar a Mozart y a Bach, ¿no? Quizás hoy sería algún otro músico. Pero en cualquier caso vas a estudiar a los grandes músicos. Aquí también hay, entre comillas, personas de gran espiritualidad. Tenemos a David, una persona espiritual que reflejó sus experiencias espirituales y pueden ser útiles para nosotros, pero no estamos hablando de experiencias espirituales con Dios. Se trata de experiencias espirituales que los seres humanos experimentan en su interior. Y así la Biblia es simplemente un libro humano que captura la genialidad y la espiritualidad de la especie humana. Eso es en el caso de que se le dé algo de crédito. La Biblia procede de la voluntad divina, o por el contrario, la Biblia procede de la voluntad humana. Ayer vimos muchos métodos que indican que se basan en la idea de que la Biblia es simplemente un libro humano, en lugar de ser un libro maravillosamente inspirado por Dios. Continuamos con la revelación bíblica. Con la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia es su propio intérprete. Gracias a la Biblia podemos entender a Dios en el mundo y cómo vivir en él. En la perspectiva humanista, la Biblia se interpreta como se haría con cualquier otro libro, historia, narración, etc. No necesitamos a Dios, nuestro Padre, vigilándonos por encima del hombro. Mientras que en la cosmovisión bíblica la revelación de Dios en la naturaleza es incompleta y está sujeta a manipulación y malentendidos, y solo puede entenderse desde la perspectiva de la palabra revelada. La naturaleza es lo que hay. Así que si queremos hablar de nosotros mismos o de Dios, si es que creemos que existe, debemos empezar con la naturaleza y a partir de ahí llegar a Dios, en lugar de ser Dios quien provee la base para nuestra comprensión de la naturaleza. La creación, el universo y nuestro mundo fueron creados por Dios con un propósito. El universo y este mundo llegaron a existir por casualidad. Dios creó la vida en este planeta hace relativamente poco tiempo. La vida se formó por accidente hace cientos o miles de millones de años. Que la vida evolucionó gradualmente bajo la guía de Dios, según aquellos que aceptan la evolución teísta, es también una idea de la cosmovisión humanista y no de la cosmovisión bíblica. En la cosmovisión bíblica fuimos creados a imagen de Dios.
Fuimos creados por selección natural y mutaciones aleatorias sin propósito. Pensemos un momento en la diferencia entre ser creados a imagen de Dios y ser creados a través de cientos de millones de años de competición y sufrimiento. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios? ¿Qué nos dice de nosotros mismos? Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. No le debemos nada a nadie aparte de a nosotros mismos. Dios vio que la creación era buena. No hay un significado moral intrínseco en la naturaleza aparte del que queremos darle. Según la cosmovisión bíblica, fuimos creados a la imagen de Dios. Somos el resultado de fuerzas evolutivas. Nuestra creación tuvo lugar durante, millones de años. Descendemos del reino animal. Nuestras mentes son absolutamente autónomas. No necesitamos a Dios, nuestro Padre. En la cosmovisión bíblica, Dios nos dio nuestras mentes para usarlas en armonía con la palabra de Dios. Y fuimos creados para relacionarnos con Dios y unos con otros. Mientras que en la cosmovisión humanística, la supervivencia del más apto rige nuestras vidas. Según la Biblia, no estamos solos. El matrimonio entre hombre y mujer forma parte del plan de Dios. Estamos solos y podemos usar nuestros cuerpos como queramos. En cuanto a la naturaleza humana, nuestro objetivo es la restauración de la imagen de Dios. En la humanista podemos alimentar nuestras mentes y nuestras vidas como queramos para cumplir nuestros propios propósitos y aspiraciones. En la cosmovisión bíblica fuimos creados como una unidad indivisible de mente, cuerpo y alma, y dejamos de existir al morir. No somos una unidad. Existe un alma que se puede considerar separada del cuerpo, como en la evolución teísta, y que existe independiente del cuerpo. De nuevo, en la cosmovisión bíblica, el pecado es una elección moral en acción o pensamiento que es contraria a Dios. El pecado nos ha separado de Dios y unos de otros. El pecado es el resultado de un desorden cerebral o una disfunción biológica y no una transgresión de la ley de Dios o de su carácter. Hace un par de años en un programa de televisión estaban comentando uno de esos horribles tiroteos que tuvimos en los Estados Unidos en una escuela. Y el presentador le preguntó a un psicólogo, ¿esto es producto del pecado? Él dejó muy claro que no era el resultado del pecado. ¿Por qué lo tendría tan claro? Vale, bien. No tiene sentido. Si fuera pecado, ¿cuál sería la implicación? Que hay un Dios, claro, muy bien. No iba a admitir que Dios existe. Y por lo tanto, dejó muy claro que se trataba solamente de un problema químico en el cerebro de esa persona. No estoy diciendo que no pudiera haber un problema químico, pero al final, la causa de este acto es el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios o el deseo de establecerse como igual a Dios o independiente de Dios. En la visión humanista, la raíz del mal es la falta del conocimiento, la ignorancia, la falta de razón o de información, pero no existe tal cosa como el pecado en el sentido bíblico. La salvación solo es posible a través de la gracia, por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero en la cosmovisión humanista, la humanidad resolverá el problema del mal en el mundo por medio de estructuras políticas, interviniendo en el proceso de la evolución, con la ciencia, la tecnología, la economía, la educación, etc. Y todo eso forma parte de las contiendas políticas que vemos en el mundo. ¿Vamos a conseguir traer el cielo a la tierra? ¿O es Dios quien va a traer el cielo a la tierra? Aunque las disciplinas humanas son útiles cuando se usan en el contexto de la palabra de Dios, la humanidad no puede arreglárselas estirando de sus propias botas. No sé si existe esa frase aquí en Europa.
En los Estados Unidos, los vaqueros llevan botas y les cuesta ponérselas, así que llevan unas tiras aquí detrás para estirar de ellas. Cuando alguien dice que puede subirse las botas, significa que puede arreglárselas por sí mismo. Es igual. La salvación humana individual es el resultado del uso correcto de la ciencia, la psicología, la medicina, la política, etc. Así que vamos a conseguir la salvación por medio del uso de todos estos recursos humanos. De nuevo, no quiero decir que no seamos responsables del uso correcto de los recursos humanos, pero la salvación de la humanidad no se encuentra en ellos. En la cosmovisión bíblica, el reino de Dios, el cielo en la tierra, será establecido por Dios mismo, mientras que en la visión humanista es el progreso humano y sus logros lo que traerá el reino de Dios a la tierra. Dios como el agente histórico que traerá el cielo a la tierra. El ser humano como el agente histórico que traerá el cielo a la tierra. Bien, el concepto de libertad. Esto era algo muy importante para mí en mis tiempos de teólogo escolástico. Creía que libertad significaba autonomía, ser completamente independiente de Dios. Y si iba a tener fe en Dios, iba a ser en mis términos. No lo decía con esas palabras, pero eso era lo que había detrás de mi forma de pensar. Según el concepto bíblico, ¿qué es la libertad y cómo conseguimos la libertad en el contexto bíblico? Bien, cuando estamos libres de pecado, muy bien, ¿vale? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabéis? Yo pensaba que era al revés. Pensaba que era libre para determinar la naturaleza de la verdad. Pero en lugar de eso, se trata de conocer la verdad. Y por supuesto está hablando de la verdad de Dios. Esa verdad es la que me hace libre. ¿Veis la diferencia? Una me pone a mí al mando. Soy absolutamente independiente y yo determino la verdad del universo. En la otra, es Dios quien nos trae su verdad y su verdad nos hace libres. Esta es una diferencia muy importante entre el concepto humanista y el concepto bíblico. Según el concepto humanista, somos absolutamente autónomos de cualquier restricción por parte de Dios o del universo. En el concepto bíblico, la verdad... ¿Qué es la verdad según el concepto bíblico? Jesús. Muy bien, correcto. Jesús. Yo pensaba que existía una verdad independiente de Dios y que yo sabía dónde colocar a Dios. En el comentario, en el diccionario, en la enciclopedia, que yo estaba al mando. Pero al contrario, la verdad llega a nosotros a través de Jesucristo, en lugar de ser libres para determinar la verdad. La verdad bíblica. La habilidad para entender la naturaleza de las cosas procede de Dios, comunicada a través de su palabra bajo el Espíritu Santo. La verdad es un principio independiente del universo por el cual se mide todo, Dios incluido. O como en el posmodernismo, no hay una verdad absoluta. La verdad es lo que es verdad para mí. La fe. ¿Qué es la fe según la perspectiva bíblica? La propia fe es la evidencia. La fe viene por el oír la palabra de Dios bajo el poder transformador del Espíritu Santo. Una vez más, cuando era teólogo escolástico pensaba que la verdad se basaba en mi análisis de la naturaleza, en mi lógica, en mis sentidos empíricos que establecían las bases para la verdad. Pero aquí vemos que la propia fe es la evidencia. Hebreos 11:1. La fe es la sustancia. No se basa en ninguna otra sustancia. La fe es la sustancia en sí misma. ¿Y cómo llega la fe a nosotros? Yo pensaba que era creación mía. ¿Pero qué dice la Escritura? Efesios 2:8. Es un don de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Romanos 10.
Es el poder de la palabra de Dios lo que nos trae la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto era algo absolutamente esencial para ser un buen teólogo escolástico, que la fe estuviera bajo mi control en lugar de ser un don de Dios, y que fuera yo quien determinaba las bases para la fe en lugar de recibirla como un don de Dios. Así que esos dos principios, una verdad independiente de Dios y una fe de mi propia creación, eran fundamentales para ser teólogo escolástico. Por suerte, Dios me llevó a la experiencia que me hizo ver que mi profesor tenía razón. Yo era un teólogo escolástico. Solo como recordatorio, la teología escolástica es la teología de la Edad Media de Tomás de Aquino. Finalmente pude examinar mi teología y reconocer que me había estado poniendo en el lugar de Dios. Así pues, la propia fe es la evidencia, en lugar de estar basada en la evidencia racional y empírica. Cuando empecé a darme cuenta de que era un teólogo escolástico, miré atrás y me dije, ¿cómo he llegado a serlo? Cuando este profesor dijo tal y aquel profesor dijo cual, y el otro profesor dijo aquello, y tomé eso y lo junté. Y este profesor usó tal texto, y este profesor usó ese otro texto, y este profesor usó esa cita de Ellen White, y así. Hice algo que no había hecho nunca. Volví atrás y releí todos esos textos. ¿Y saben lo que encontré? Que los habían sacado de contexto. Y que situados en contexto tenían un significado completamente diferente. Eso es parte de la importancia de la hermenéutica, como hemos estado hablando. Tenemos que colocar la Biblia y a Ellen White en su contexto, igual que es importante conocer el contexto de los demás para entendernos. Así que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En el principio era el Verbo. Imaginen que nunca antes han escuchado estas palabras. Que están sentados en un teatro y alguien sube al escenario y proclama: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un pensamiento llama tu atención y reorienta la forma en la que ves el mundo a tu alrededor. En cambio, en la cosmovisión humanista, la verdad, si es que existe, no ha sido revelada en Jesucristo o en su palabra. Es independiente de Dios y se usa para juzgar su palabra, si es que de verdad se ha revelado a sí mismo en la Biblia. Y se ha revelado. Yo soy quien lo determina y no Dios mismo a través del Espíritu Santo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la luz del mundo. Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar con un grupo una cueva de 1 kilómetro de profundidad. Y cuando estábamos allí, apagaron las luces y no se veía nada. Quiero decir, una mano justo enfrente de tu cara. No podías verla. Y cuando encendieron las luces, de pronto todo se volvió hermoso. Podías ver las estalactitas y las estalagmitas y un arroyo recorriendo el suelo de la cueva y el resplandor de las luces en las paredes. Y era algo hermoso, algo que había estado allí todo el tiempo, pero no podíamos verlo. La naturaleza está aquí todo el tiempo, pero solo podemos verla verdaderamente a través de Jesús. Mientras que la visión secular humanista parte de la experiencia y de la existencia humana, eso es la luz del mundo en lugar de la Escritura. Y llegamos al tema del gran conflicto. Nuestra relación con la palabra de Dios es algo fundamental en las Escrituras y en el libro del conflicto de los siglos.
El gran conflicto no se da entre dos principios. Si creemos que el conocimiento, la verdad, es independiente de Dios, podemos pensar que existen el principio de la verdad y el principio de la falsedad, y que están en guerra. Pero el conflicto es entre dos individuos, Cristo y Satanás. ¿Veis la diferencia entre pensar que hay dos principios en guerra en el universo o dos individuos, Cristo y Satanás, en guerra en el universo? Así que no es entre dos principios, sino entre dos individuos. Y el asunto en cuestión es nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema de Satanás en el cielo? El orgullo, correcto, orgullo. Y se dijo, voy a ser como Dios, voy a ascender a los cielos y ser como Dios. Así que el asunto es la relación con la palabra de Dios. Adán y Eva. Vamos a intentar diseccionar lo que ocurrió en el jardín del Edén. ¿Cómo podía Eva haber determinado su relación con el árbol del centro del jardín? ¿Perdón? Tenía curiosidad, ¿cierto? Su curiosidad la llevó hasta el árbol y ahora tenía que decidir cómo se iba a relacionar con ese árbol. Así que, ¿qué mecanismos utilizó para decidir? Ok, podía haber confiado en Dios, muy bien. Podía haber confiado en Dios y en su palabra y haber evitado el encuentro con Satanás. Correcto. Sin embargo, ¿qué hizo? Vale, confió en sus sentidos, muy bien. Ok, las influencias la ayudaron a escuchar al diablo. Bien. Así que observó el fruto y observó a la serpiente, y la serpiente había comido del fruto. ¿Y qué estaba haciendo? Hablando. ¿Qué pasará si repito el experimento? Quizás lo que dice la serpiente es verdad y me convertiré en algo parecido a Dios. Igual que la serpiente habla y se parece a un ser humano, yo me volveré como Dios. Así que estaba la evidencia empírica. Y Ellen White dice también que Eva razonó que un Dios de amor no destruiría a la criatura que había creado. Hay otros aspectos implicados. No querría simplificar en exceso, pero debemos continuar. Así que esos dos principios, el empírico y el racional, fueron las bases sobre las que tomó su decisión. Retomando, ¿de qué otra forma podía haber decidido? Confiando en lo que Dios había dicho. Bien, Eva podía haber usado la palabra de Dios, que la capacitaba para entender cómo debía relacionarse con el árbol, o usar sus sentidos y su mente, la evidencia científica racional, como bases para su decisión. Ok, los antidiluvianos. Noé llevaba predicando 120 años, construyendo un arca, y ahora era el momento de entrar en ella. ¿Cuál fue el razonamiento de los antediluvianos? Lo ridiculizaron, correcto, cosa que es bastante poco profesional, por cierto. Pero sí, lo ridiculizaron. Así que usaron la evidencia empírica. La ciencia nos dice que no llueve, así que lo que Noé está predicando es una locura. Y además, un Dios de amor no destruiría a sus criaturas. Así que basándose en el racionalismo y en el empirismo, tomaron su decisión. De nuevo, no quiero simplificar demasiado. Seguro que había otros factores implicados. Podían haber escuchado a Noé. Por cierto, Elena White tiene una cita interesante de la que hablaremos cuando tengamos el taller de cosmovisión bíblica. Pero básicamente, lo que dice es que se burlaron de Noé. Como habéis dicho, se burlaron de él, pero dice que Noé no pudo rebatir sus argumentos. ¿Veis? Ellos funcionaban con una cosmovisión, y Noé funcionaba con otra distinta y no había conexiones entre ellas.
así que no podía rebatir sus argumentos, pero podía predicarles la palabra de Dios, que en este caso perdió su poder y fuerza porque la recibieron con burlas y ridículo. Estas dos cosmovisiones son tan distantes que no podía ni siquiera entrar en discusión, pero eso no significa que no pudiera proclamar la palabra de Dios. Luego tenemos... Vamos a avanzar. Cades Barnea. Israel está preparado para entrar en la tierra de Canaán y envían a los 12 espías. Cuando los espías volvieron con su informe, ¿cómo se relacionan con ese informe? Antes de nada, ¿qué decía el informe? Que había gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas nunca vistas, soldados entrenados, etcétera, etcétera. Y aquí estamos nosotros, una pobre y humilde gente, sin entrenamiento, venimos del desierto, no tenemos ese tipo de fuerza, no tenemos murallas ni pasos fortificados. ¿Qué probabilidad hay de tener éxito? De hecho, ¿qué Dios en su sano juicio mandaría a su gente subir a conquistar Jerusalén? Y los otros 2 espías, ¿qué dijeron? Antes de nada, ¿había desacuerdo en cuanto a los hechos? Correcto. En los datos estaban de acuerdo, ¿verdad? El tema era el valor de los datos. Era su cosmovisión la que determinaba cómo interpretar los datos y tomaba las decisiones sobre qué hacer con ellos. Por eso los 2 espías dijeron: Dios nos ha dicho que vayamos, obedezcamos a Dios y subamos a pesar de las circunstancias que hemos visto. Veamos a Cristo en el desierto. ¿Qué pasó justo antes de las tentaciones de Cristo en el desierto? Ok, él fue bautizado, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Ok, el Espíritu Santo bajó y declaró que él era el Hijo de Dios. Así que la tentación consistía específicamente en dudar de lo que el Espíritu Santo había dicho. Así que Jesús fue al desierto y Ellen White dice que se le apareció un ángel de luz que le dijo: mírate y mírame a mí. ¿Quién crees que es el Hijo de Dios? ¿Dejaría Dios a su Hijo solo en el desierto durante 40 días sin comida y sin compañía? Cristo podía haber razonado que un Dios de amor no dejaría a su Hijo solo en el desierto en esas condiciones. Un argumento racional y un argumento empírico. Satanás le dice: convierte estas piedras en pan. Y ya sabes, todos conocerán quién eres, todos sabrán que eres el Hijo de Dios. ¿Cómo responde Jesús? Escrito está. No desde la evidencia empírica, no desde la evidencia racional, sino desde la palabra de Dios que guiaba su uso de los datos empíricos y racionales. Y le indicaba que no debía ceder a la tentación de Satanás. Esa misma tentación es la que hemos estado enfrentando a lo largo de la historia, la que enfrentamos día a día hoy, y la que el pueblo de Dios enfrentará mientras se prepara para la segunda venida. Así que el gran conflicto no es solamente cósmico, nos incluye a cada uno. O bien decidimos escuchar la palabra de Dios, o bien la sustituimos por nuestra propia palabra o la del mundo que nos rodea. Enseñamos a nuestros estudiantes a amar a Dios y su palabra y a aceptarla como una guía para todos los aspectos de la vida, incluyendo sus facultades intelectuales. ¿O les enseñamos a pensar en armonía con las cosmovisiones contemporáneas en lugar de con la cosmovisión bíblica? Ellen White dice que habrá un pueblo sobre la tierra que aceptará la Biblia, y solo la Biblia, como el estándar para toda doctrina y la base para toda reforma. Las opiniones de los sabios, las deducciones de la ciencia, los credos o decisiones de concilios, la voz de las mayorías,
Nada de esto debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Solo las Escrituras deben ser la base. Así pues, en el gran conflicto, todo el mundo está implicado. Todo el universo está implicado. El gran conflicto no tiene lugar solamente en el área de la religión. Tiene lugar cada día en el aula, en la ciencia, la historia, la psicología, la política, la sociología, la filosofía, etcétera, etcétera. Y por eso nuestro objetivo en este congreso es mostrar cómo la Biblia es la base sobre la que pueden funcionar nuestros sistemas de pensamiento, y cómo es posible hacer ciencia desde una perspectiva bíblica en lugar de desde la perspectiva humanista secular. Y nuestro objetivo es que esto pueda extenderse también a otras disciplinas. Hay otras escuelas que funcionan con una cosmovisión bíblica como base para sus sistemas de pensamiento. La Universidad Adventista de Southern, Oakwood, Montemorelos. Y la Universidad de Southern ha empezado con una publicación, de manera que si venís del campo de la psicología, el arte u otros, quizá podáis encontrar algo interesante en su página web. Me gustaría que asumiéramos el reto, como resultado de este congreso, de reconocer el papel fundamental de la palabra de Dios, de la Biblia, en nuestras vidas, no solo en nuestra vida religiosa, sino para todos los aspectos, para todo nuestro pensamiento, y que nos sometamos a la palabra de Dios de manera que Dios pueda mandarnos su Espíritu para traernos sanación, restauración, fuerza y entendimiento, y que lo podamos compartir con nuestros estudiantes y con el resto del mundo.